del tema anterior, si, si surge alguna duda del tema de hoy, por favor me pueden interrumpir y explicamos, ¿verdad? El tema del día de hoy empieza con los medios de defensa de la Constitución. En el libro guía de texto del doctor Alberto Pereira Orozco está en la página 184. Página 184. Medios de defensa de la Constitución. El doctor Alberto Pereira Orozco indica que desde la antigüedad los estados han contado con cuerpos normativos a los que le han llamado constituciones, aunque estas no poseían las características de las constituciones modernas. Contenían mecanismos para la defensa constitucional, antecedentes que podemos ubicar en Grecia y Roma. Anticipando una definición de lo que denominaremos medios de defensa de la Constitución o protección constitucional, podemos decir, estos son todos aquellos instrumentos encaminados a proteger el orden constitucional. Con el fin de conocer cuáles son esos instrumentos, despejaremos el tema previo de la teoría general de la defensa de la Constitución, la cual está integrada por los medios de defensa de la Constitución y las garantías constitucionales. ¿Está? Tal y como señala García Laguardia, el inicio de la defensa de la Constitución propiamente dicha se puede ubicar en el constitucionalismo liberal. Sin embargo, el desarrollo de la teoría es reciente. En su inicio, el sistema de judicial review de tipo difuso norteamericano, formulado jurisprudencialmente por la Suprema Corte en los primeros años del siglo XIX, la recepción de la institución inglesa del habeas corpus y la configuración del juicio de amparo mexicano como un instrumento, perdón, como institución protectora. Son los antecedentes decimonónicos de la teoría que ha tenido diversos desarrollos. Y en 1920, en la Constitución Austriaca, la creación de la Corte de Justicia Constitucional como sistema concentrado, bajo la inspiración directa de Hans Kelsen. Así, podemos evidenciar que los pilares fundamentales, perdón, están uniendo algunos compañeros. Así podemos evidenciar que los pilares que fundamentaron la moderna teoría de la defensa constitucional fueron esencialmente, estamos en la página 185. Estamos en la página 185. Fueron esencialmente el sistema, permítanme, están ingresando algunos. El sistema de control constitucional de tipo difuso norteamericano. La institución inglesa del habeas corpus. El juicio de amparo mexicano. La Corte de Justicia Constitucional como sistema de control constitucional de tipo concentrado. Con el fin de proveernos de una definición precisa sobre la teoría de la defensa de la Constitución, citaremos a el doctor Fixamudio, quien la definió así. Permítanme. El doctor Fixamudio la definió así, la teoría de la defensa de la Constitución. La defensa de la Constitución está integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales
que se han establecido tanto para conservar la normativa constitucional como para prevenir su violación, reprimir su desconocimiento y, lo que es más importante, lograr el desarrollo y la evolución de las propias disposiciones constitucionales en un doble sentido. Desde el punto de vista de la constitución formal, lograr su paulatina adaptación a los cambios de la realidad político-social, y desde el ángulo de la constitución material, su transformación de acuerdo con las normas programáticas de la propia Carta Fundamental. Es teoría de defensa de la Constitución, ¿verdad? Bueno, siempre no hay que olvidar que ahora, a partir del año 2012, no es que las teorías se hayan cambiado, ¿verdad? Pero han sido bastante superadas por, por, en este caso en Guatemala, por la adaptación, el acogimiento del famoso bloque de constitucionalidad, ¿verdad? Allá en sentencia del 17 de julio del 2012, expediente 1822 del año 2011, en la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? De ahí ya empieza una nueva era del derecho en Guatemala, ¿sí? Bloque de constitucionalidad que ha sido adoptado en Francia desde el año 1985 y nosotros lo venimos a adoptar 25 años después, ¿verdad? Pero no debemos de olvidar que siempre vamos a estudiar antecedentes, quiere decir, historia de todas las instituciones jurídicas del derecho, especialmente del derecho guatemalteco. Hay algo importante, ¿verdad? Que menciona aquí el doctor Alberto Pereira Orozco. Los pilares fundamentales, ahí sí que fundamentales o que fundamentaron, ¿verdad? La, en este caso, la teoría de la defensa constitucional son cuatro: el sistema de control difuso norteamericano, el habeas corpus inglés, el amparo mexicano y la Corte de Constitucionalidad como sistema de control de tipo concentrado. En Guatemala, más o menos adoptamos este sistema, ¿verdad? De tipo concentrado, porque gozamos de una Corte de Constitucionalidad. Vamos a ver, ya vamos a llegar al capítulo que habla de la Corte de Constitucionalidad y vamos a apartar unos minutos para explicar el sistema concentrado y el sistema difuso, ¿verdad? En este caso, vamos a ver que Guatemala tiene resabios, no diría resabios. Guatemala adopta en gran manera el sistema de control constitucional de tipo concentrado porque la misma constitución establece tiene reglamentado la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿por qué hablamos de un control de, de tipo difuso norteamericano? Porque recuérdense que allá las cortes las cortes en Norteamérica no es de que ya sean jueces previamente establecidos, ¿verdad? Sino que ahí se hacen las cortes eh, con gente incluso que no es juez, ¿verdad? Sino que salen de la propia comunidad. A ellos los nombran, ellos van y dan su veredicto, ¿verdad? Es un sistema de tipo tajón. Entonces en Guatemala no es así. Esto se concentra más, ¿verdad? No es que sea, ¿cómo decirles? No es que sea el poder absoluto, ¿verdad? Sino que ellos han estudiado, han llevado algunos lineamientos para poder judicar, para poder administrar la justicia. Entonces, son dos sistemas en el mundo, ¿verdad? Bueno, no en el mundo, sino el sistema americano y nuestro sistema, ¿verdad? Ahora hay otros sistemas, pero estos son los que más se desarrollan en esta parte del planeta, ¿verdad? Háblese Canadá, Estados Unidos, háblese Latinoamérica, ¿verdad? Nosotros tenemos el sistema de control concentrado en gran resabio porque estamos de una Corte de Constitucionalidad. Lo vamos a ver en los próximos capítulos. Está ahí la Corte de Constitucionalidad, ¿no?
Bueno, sigamos. Con el fin de proveernos de una definición precisa sobre la teoría de la defensa de la Constitución, ya vimos lo que el doctor Fixamudio indica, ¿verdad? Pero también evidenciamos de la anterior definición o exposición que la defensa de la Constitución no se limita a un sentido exclusivamente conservador, sino que también abarca su aspecto dinámico necesariamente. Sus objetivos son tanto el mantenimiento de las normas fundamentales como su evolución y adaptación a la realidad social. ¿Estamos? Luego indica él también, así conforme a lo expuesto por el doctor Fixamudio, la teoría de la defensa de la Constitución puede dividirse en dos categorías fundamentales. Aquí sí vamos a hacer un poco de énfasis, ¿verdad? La protección de la Constitución y las garantías constitucionales. Vamos una por una. La protección de la Constitución está integrada por todos aquellos instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que han sido canalizados a través de las normas de carácter fundamental e incorporados a los documentos constitucionales, con el propósito de limitar el poder y lograr que sus titulares se sometan a los lineamientos establecidos en la propia Constitución, instrumentos que se refieren al aspecto fisiológico de la ley fundamental. En resumen, ¿qué es la protección de la Constitución? Todos aquellos principios, teorías, categorías, doctrinas que aunque no formen parte, o sea, de los que conforman el texto constitucional y de aquellos que no conformen el texto constitucional, pero en ese sentido de evolutivo de los derechos humanos, se integran, ¿sí? En ese caso a través de un bloque de constitucionalidad para defender la Constitución. ¿Está? A ustedes les toca vivir jóvenes, o sea, un cambio, ¿verdad? Un cambio, yo lo veo así, evolutivo de los derechos humanos. Porque antes, nosotros, antes del año 2012, ustedes estaban en primaria, tal vez, la mayoría de ustedes, nosotros mirábamos aquella famosa pirámide de Kelsen, ¿verdad? Que primero la Constitución, y tratados, ahora no, ahora primero observamos, yo de forma personal, primero les digo a ustedes, debemos de observar lo establecido en el bloque de constitucionalidad, de esa forma. ¿Estamos? Ya, ya ha ido cambiando, ¿verdad? Aquellas teorías de los derechos humanos que se denominaban derechos humanos de primera categoría, derechos humanos de segunda categoría, derechos humanos, eso ya no existe, ¿verdad? ¿Sí? Ahora se ha no modernizado, sino que ha evolucionado los derechos humanos en el sentido que no podemos categorizar derechos, ¿verdad? No podemos jerarquizar derechos, todos son iguales, ¿sí? Y todos corresponden con efectos erga omnes a toda la población mundial, ¿verdad? No hablemos de solo Guatemala, sino a toda la población mundial. Si tienen alguna duda, me dicen. Bueno, esos son los mecanismos de protección constitucional. No dejemos de mencionar que existen eh, leyes, perdón, convenios, pactos, acuerdos de entendimiento que ayudan a proteger la Constitución, ¿verdad? Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿verdad? Que eso es muy importante. Eso es muy importante para proteger la Constitución. ¿Está? O sea, son todos aquellos mecanismos que sirven para proteger la Constitución y yo le agregaría y las demás leyes constitucionales. Ahora, bajemos a qué son las garantías constitucionales. El doctor
Alberto Pereira Orozco indica, ¿sí? Esta segunda categoría está integrada por los medios jurídicos, predominantemente de carácter personal, perdón, de carácter procesal, que están dirigidos a la reintegración del orden constitucional cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los propios órganos del poder, a pesar de los instrumentos protectores. Permítanme, está uniendo. Instrumentos destinados a la corrección de una patología constitucional. Las garantías constitucionales que contempla la Constitución pública son la exhibición personal, la acción constitucional de amparo y la inconstitucionalidad de las leyes. Estamos ahí, jóvenes. Las garantías constitucionales están expresamente en la Constitución. Aquí lo indica, ¿verdad? Aquí lo indica el doctor Alberto Pereira Orozco. Indica que es la exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad de las leyes. Inconstitucionalidad de las leyes que se va a poder expresar, se van a poder interponer dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Hay por lo menos cuatro clases de inconstitucionalidad de leyes. Si tienen alguna duda, compañeros, o les voy a pedir de favor que enciendan su cámara, ¿verdad? Unos segundos. Porque siento que me dejan solo ahí. No, Lick, todo bien. Todo bien. Enciendan sus cámaras. No, pero ya estás ahí. No sé si me mira, Lick. Ahí estamos. Ahí estamos. Me mira, por lo menos. Me mira, Lick. ¿Quién? Ah, bueno. Leslie, Janet. Sí. No, Leslie, aparece oscuro. No. Ah, no, pero aquí estoy, Lick. Ya, con escuchando. escucharlos, yo sé que están pendientes, ¿verdad? Con escucharlo, yo sé que están pendientes. Y gracias a Dios, todos sin novedad, ¿verdad? Así es, Lick. El desorden, ¿no? Todos sin novedad, dándole gracias a Dios cada día, ¿verdad? Por amanecer. Lamentablemente, algunos familiares o compañeros ya no lo pueden hacer por esta enfermedad mundial, ¿verdad? Enfermedad que yo y sigo insistiendo, es una enfermedad, bueno, ya todos sabemos, ¿verdad? Una enfermedad creada. Mi sorpresa fue que una vez que estaba viendo cómo inscribían a un fallecido de COVID en el RENAP, lo inscriben por pulmonía química. Imagínense, o sea, es una pulmonía química. Química quiere decir que es creado, ¿verdad? Entonces es una enfermedad creada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Un arma nuclear, ¿verdad? Por así porque no van a crear una pulmonía química para ayudar a la gente, ¿va? Eso es para enfermarnos y que se mueran los. Yo lo veo así, ¿verdad? Así lo inscribieron. Esa vez que yo estaba ahí, ¿verdad? Me sorprendí porque para alguien no le pone atención, pero yo sí le puse atención, ¿verdad? Es un arma nuclear, ¿verdad? Bueno, veamos ahora, ¿cuáles son, por ejemplo, cómo se dividen los mecanismos, ¿sí? Los mecanismos, ¿cómo llamarles? De protección constitucional. Ahí en la misma página 187, no estoy inventando el agua azucarada, ¿verdad? Pero sí es importante verlos.
que de aquí es una base, un parte, algo fundamental para que nosotros como abogados en el futuro podamos construir o por lo menos tengamos esa idea de que existen, ¿verdad? Existen esos mecanismos de protección de la Constitución. No hablemos de las garantías, de los mecanismos de protección, que es distinto. Mecanismos de protección son aquellos métodos, sistemas, cualquier, como se le llame, que tiendan a proteger la Constitución. O sea, cuando ellos tiendan a proteger, no se pongan a pensar, pues yo voy a tener guardada mi Constitución, que nadie la... No, que protejan los derechos y habidos y por haber que están estipulados en la Constitución. ¿Sí? Por ejemplo, no puede venir la Corte Suprema de El Salvador y decir, indicar, establecer que tales artículos de la ley, por ejemplo, de la ley de registro de información catastral, no sirven o son inconstitucionales, porque ellos no son el ente reglamentado, el ente fundamental, el ente constitucional encargado de ese tema. ¿Sí? O sea, tiene que ser muy bien establecido. Por ejemplo, el doctor Alberto Pereira Orozco menciona los mecanismos de protección, menciona que hay políticos, que hay económicos y hacendarios, que existen sociales y los estrictamente jurídicos, que también se denomina la rigidez constitucional. No sé si hay alguna pregunta donde vamos, Juan. Vamos a ver. Dice Vicente, permítame. Sí, buenas tardes, una pregunta. A partir de esta clase ya es contenido para examen final. Así es. Mire, pues no quiere decir que no venga una o dos preguntas anteriores, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es la Constitución? ¿Cuáles son las garantías constitucionales? Aunque ya las hayamos visto antes, eso sí es como obligatorio que ustedes lo sepan, ¿verdad? Un ejemplo. Pero de aquí en adelante prácticamente es para el examen final. Este curso, lo he dicho yo, es más teórico, ¿verdad? Si primeramente Dios, el siguiente semestre compartimos aula, yo voy a tener el gusto de impartir el derecho procesal constitucional, y así fuese, ¿verdad? No estoy diciendo que ese curso sí es muy bonito, ¿verdad? Muy bonito, y ahí es donde uno aprende realmente, inicia uno las primeras prácticas ya para la vida real, porque ya es un procesal constitucional. Los otros los procesales constitucionales se llevan en el octavo semestre, ¿sí? Pero no sé cómo realmente no tuve que ver en la estructuración del programa y se quedó en el quinto semestre procesal constitucional. No soy de la idea que hay que llevarlo en el cuarto semestre, perdón. No soy de la idea que hay que llevarlo en este semestre. ¿Por qué? Porque ustedes recién están llevando teoría del proceso, teoría del Estado, y todo eso tiene que ver. Entonces, para mí sería mejor que se llevara en un séptimo, octavo semestre, o incluso un noveno semestre, ¿verdad? Pero la verdad que no, no hemos tenido ese tipo de acercamiento con las autoridades. Cuando lo hicimos hace años no pudimos, ¿verdad? Entonces no lo hemos intentado. Eh, Esperemos, ¿verdad? Que en los próximos días podamos tener un acercamiento y hablar acerca de la reforma del pensum, ¿verdad? Porque sería muy bueno. Para empezar, no llevar procesal constitucional en este semestre, ¿verdad? Pero también abrir una posibilidad que derecho procesal constitucional no vota ningún curso. O sea, no es prerequisito para llevar los cursos del, vamos a ver, cuarto, quinto semestre. Quiere decir que ustedes quieren procesal constitucional y el otro semestre pueden, en enero, sería 2022, pueden llevar
los 5 cursos otra vez. Lo único que al cerrar los demás cursos tiene que bajar a sacar Derecho Procesal Constitucional. Está. Y primero Dios, ahí lo volvamos a encontrar, ¿va? Para poder ayudarlo, ¿no? Para poder ayudarlo, porque así es. Si tienen alguna duda, ¿dónde vamos, compañeros? Yo sé que es difícil, ¿verdad? Para todos, para ustedes que están luchando y la verdad no es lo mismo, ¿verdad? Ustedes, yo no voy a empezar con lo mismo, no se aprende así virtual. Se aprende porque si uno quiere esforzarse, ¿verdad? Pero para mí no es el mismo canal para que puedan adquirir esos conocimientos acerca del ámbito jurídico, ¿verdad? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Pero ahí sí que Dios sabe por qué permitió que se pasaran las cosas y pidiéndole a Él que prontamente podamos, en este caso, volver a la presencialidad, ¿verdad? La verdad que nos hace falta, yo por lo menos considero que sí nos hace falta. Vamos a ver qué dice la compañera, permítame. Dice, disculpe, ¿podría poner un ejemplo de alguna situación en la que se usen los instrumentos que se establecen en la parte económica y hacendaria? O sea, son instrumentos que se establecen para garantizar la pureza en el manejo de los recursos y su utilización dentro de los límites constitucionales. Gracias, María. Ahí vamos ahorita, ¿verdad? Ahorita vamos a explicar. Esta parte que estamos viendo, ya la vimos, ¿verdad? Pero tal vez no se recuerda a la compañera. Solo que la vimos en otras palabras. ¿Se recuerdan cuando, permítame, se recuerdan cuando estábamos viendo el Estado, ¿verdad? La soberanía, la teoría de los pesos y contrapesos, de la teoría del barón de Montesquieu, ¿verdad? Ya, Juan Jacobo Rousseau, ahí está, de ahí venimos, ¿verdad? Mire, por eso se llama, es como una introducción, ¿verdad? Ahorita les voy a explicar, ¿sí? ¿Cuáles son aquellos mecanismos de protección constitucional? Económicos y hacendarios, ¿sí? Por ejemplo, hacendarios. Venimos y tocamos, ¿verdad? La institución, la Contraloría General de Cuentas, ¿sí? Ellos ven todo lo, eh, eh, mecanismos hacendarios, la hacienda pública son las finanzas del Estado, ¿verdad? O sea, cuando habla de hacendarios ahí no vayan a pensar que es, no sé, otra situación, sino que son hacienda pública, es la finanza, ¿verdad? Del Estado. Económicos y hacendarios, bueno, venimos y hay algunos parámetros para proteger la Constitución que son económicos y hacendarios. Por ejemplo, se utiliza, ¿verdad? Hay una institución que se denomina Contraloría General de Cuentas a través de las auditorías, ¿no? ¿Han ido ustedes a alguna institución y lo que les dicen es que hoy no se va a atender porque está auditoría o solo mediodía porque está auditoría? Ese es un mecanismo de protección. ¿Cómo se protege la Constitución? Por ejemplo, ¿cuál es la obligación? Un ejemplo, ¿verdad? No sé, se me ocurre. ¿Cuál es la obligación del Comité Olímpico Guatemalteco o de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala? Bueno, una de las obligaciones es generar la recreación deportiva, el deporte profesional y, por ejemplo, llevar atletas a los Juegos Olímpicos, ¿no? Y venimos y nos quedamos de brazos cruzados y empezamos a contar, pero si solo lleva 8 atletas olímpicos y gasta 30 millones de dólares al año. Entonces, algo está pasando, ¿va? No todo ese recurso está llegando a donde tiene que llegar y ahí viene, ¿va? Y ahí viene y caen las auditorías, ¿a dónde? Al Comité Olímpico Guatemalteco o a la Confederación Deportiva de Guatemala. Y en efecto se dan cuenta, ¿verdad? ¿Sí? Se dan cuenta que hay un desvío de fondos y al final no le llega
al atleta, ¿verdad? Que es el que realmente lo debe de gozar para el beneficio del deporte. Por eso está en la Constitución, se le aporta una parte del presupuesto, pero al final vemos que no hay resultados porque no lo invierten como debe ser, ¿verdad? Me recuerdo cuando yo estudiaba, habían unos compañeros que eran así de marcha, ¿verdad? Me acuerdo que uno se llamaba Margarita Conde y el otro Luis García Vicini, eran mis compañeros, por el año 2000, va usted, y ellos me decían, eh, mira, Dani, hay desvío de fondos en la federación. Nosotros apenas recibimos 5,000 quetzales, ¿va? En aquel momento, 5,000 quetzales eran bastante, ¿va? Y tenemos un entrenador, pero nuestro par, que son canadienses, ¿verdad? O sea, que se llama nuestro par, o sea, el que, con el que yo compito en Canadá, a él le pagan $5,000, pero tiene 7 personas que están con él, un entrenador personal, un entrenador de gimnasio, un entrenador de piscina, un kinesiólogo, me comenté. Entonces, por más que nosotros seamos buenos, nos esforcemos, nos va a costar. No imposible. Estamos hablando que me lo dijo allá por el año 2003, va usted. Sí. Allá en los Juegos Olímpicos de Londres, creo que fue en el 2002, se obtiene la primera medalla, ¿verdad? No fue fácil, pero fue difícil, pero llegó, ¿verdad? Pero Guatemala tiene ese potencial para poder salir adelante, ¿verdad? Pero realmente no llega, ¿sí? Y un mecanismo de protección es eso, las auditorías. ¿Qué es lo que protege? Que protege que lo que está en la Constitución se cumpla. La compañera que hizo la pregunta abandonó, hizo, o tal vez su, su internet está fallando, ¿verdad? Pero bueno, ahí le comentamos nosotros, ¿verdad? Ese es un mecanismo económico y hacendario, ¿sí? ¿Está? Bueno, por ejemplo, hablamos de los mecanismos sociales. Establece ahí régimen constitucional de partidos políticos. Estos son instrumentos de carácter social que se orientan a la preservación del orden constitucional a través de los grupos intermedios, especialmente los partidos políticos y los grupos de presión, a los que se les da participación en los procesos de poder. Mecanismos de protección sociales, ¿verdad? ¿Cuál sería un mecanismo de protección social? Hay varios, ¿verdad? Vamos a dar un ejemplo, ¿sí? Como no especialmente el ejemplo que está aquí, ¿verdad? Los partidos políticos, porque yo no los llamo a ellos, no los miro tanto como mecanismos de protección social, ¿sí? Yo lo miraría, por ejemplo, así, por ejemplo, un mecanismo de protección social, o sea, un mecanismo de protección laboral, ¿sí? Porque es erga omnes, ¿verdad? Es hacia la sociedad, si a un grupo de ex trabajadores o trabajadores, como lo quieran llamar, le han amenazado, violentado o restringido uno o más derechos laborales, y viene un mecanismo de control, ¿verdad? Ya sea una huelga declarada justa, injusta o legal, o también se puede al final de todo un juicio ordinario laboral, un juicio ejecutivo laboral, interponer si hay violación si hay una violentación, una restricción o una amenaza de esos derechos laborales, se puede interponer también una acción constitucional de amparo. Sí, esos serían mecanismos de protección social, ¿verdad? Una huelga, ¿verdad? Declarada justa y legal. Para mí ese es un mecanismo de protección social. ¿Estamos? Bueno, veamos estrictamente jurídicos. La rigidez constitucional. Consecuencia de la supremacía constitucional es su rigidez.
un dificultoso procedimiento de reforma constitucional contribuye a su defensa, a su estabilidad para preservar el texto de circunstancias críticas y además para incorporar al proceso en su enmienda al titular de la soberanía a través del poder constituyente. ¿Sí? Bueno, veámoslo así como ejemplo, ¿verdad? Aquí hablamos de poder constituyente. Y el poder constituyente es la constitución, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Pero la constitución, ¿quiénes hicieron la constitución? O sea, el poder constituyente da muchas instituciones, muchas puertas, y de ahí ya se convierten en poderes constituidos. La misma constitución es un poder constituido, pero se vuelve constituyente porque de ahí nace, ¿verdad? Es el origen, es el nacimiento, el principio, ¿sí? Entonces nosotros vemos que ya como poder constituido, ¿verdad? Derivado de un poder constituyente, que es la Asamblea Nacional Constituyente, está la Constitución, ¿sí? Y esa Constitución establece una rigidez constitucional, o sea, es un mecanismo de protección jurídico, ¿verdad? La misma Constitución se autoprotege, ¿verdad? Ya en el artículo 200, lo voy a buscar, allá en el artículo 281, ¿verdad? Por ejemplo, por darles un ejemplo, la propia rigidez constitucional, ¿verdad? Ese artículo regula, el artículo de la Constitución, 281, les dije, regula lo siguiente: artículos no reformables. En ningún momento, en ningún caso podrán reformarse los artículos 140, 141, 165, inciso G, 186 y 187, ni en ninguna forma toda cuestión que se refiera a la forma republicana de gobierno, al principio de no reelección para el ejercicio de la presidencia de la República, ni restársele efectividad o vigencia a los artículos que estatúen la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, así como tampoco dejárseles en suspenso o de cualquier otra manera variar o modificar su contenido. ¿Estamos? La rigidez constitucional es eso, ¿verdad? Que la Constitución no se puede reformar por lo menos de una forma sencilla, ¿verdad? Y ahí lo establece que esos artículos son no reformables, ¿verdad? Ah, es, ¿cómo decirlo? Es una parte pétrea, ¿verdad? Es una parte pétrea. Pétrea quiere decir dura, ¿verdad? Así como eh, piedra, ¿verdad? De ahí viene, ¿verdad? De lo duro que es, o sea, no es factible, ¿verdad? Entonces tenemos alguna duda dónde vamos. Bueno, de ahí llegamos a la reforma de la Constitución. De ahí llegamos a la reforma de la Constitución. Siguiente tema. A ver, enciendan su cámara un minuto, por favor, unos segundos. Solo para ver si me... Lick, estoy desde la compu y no sé cómo activarla. Solo 3 están conectados. Juan Carlos, Leslie y ahora sí. Yo igual, Ahora sí. Presente, Lick. Está Alejandra Paz. Presente, Lick. Vamos a ver. Está Delcy, Carolina Ortiz. Está Débora Vázquez. Jocelyn Marroquín, César Castro, Alejandra Paz, Elma Cabañas, Marilyn Mendoza, Andrea García, Ofir,
María René, Malí, Brenda, Yasmín, Alejandra Penado, Oscar Mateo. Bueno, sí hay varios, ¿verdad? Estoy viendo una compañera ahí que, según yo, vive en Guatemala. Según yo, vive en Guatemala Sí, le y ya escribo. está Mariana Pinto. Sí, aquí vivo, desde aquí recibo las clases. Que me alegra, Mariana, que se haya vuelto a incorporar y sobre todo haciendo un gran esfuerzo, ¿verdad? Porque está viviendo en la ciudad capital, estamos para ayudarla, ¿verdad? Para servir. Deseo Gracias. éxitos y saludos a la familia. Gracias. ¿Quién más, jóvenes? Leslie, que está encendida. Mi César cámara, Jacinto. sí, pero no Sí, pero sé, es no que hoy me apague, no hay conecté. problema. Bueno, Ahí estamos, está Georgina, Catherine Ochoa, Brenda, Alejandra Paz, Elvis Hernández. Bueno, Alejandra Penado. Bueno, ahí les agradezco. Ya pueden apagar su cámara y pueden seguirme escuchando. Bueno, sigamos con la reforma de la Constitución. Miren, este tema sí es grande, este no lo vamos a terminar ¿qué en este página? día, ¿verdad? Estamos en la página, al final de la página 187. Al final de la página 187, reforma de la Constitución. Con los temas que veamos antes del examen, o sea, digamos de hoy en adelante, esos son los que van a entrar en el examen. Pues yo pienso que sí los vamos a terminar todos, ¿verdad? Son temas cortitos. Los que, este es el más largo, ¿verdad? Ya los demás son temas cortitos de 10, 15 minutos. Y ahí nos vamos, ¿verdad? Hasta ahí el examen. Yo les, eh, yo les exhorto, ¿verdad? A ustedes que no por descansar un mes, no estudien, ¿verdad? Agarren su constitución, su ley de amparo y se ponen a leer, la verdad, hay que familiarizarse con los términos, hay que familiarizarse con las instituciones de derecho constitucional. Uno cada día va aprendiendo, ¿verdad? Cada día uno va aprendiendo del derecho constitucional. Alguna cosita, ahí va, ¿estamos? Entonces deben no descansar, pues, o sea, no, deben tomarse un tiempo por eso es el cambio de semestre, ¿verdad? Para tomarse un tiempo y hacer otras cosas que uno no hace durante el semestre académico, pero deben de estudiar, ¿verdad? Eso es importante. ¿Sí? Eso es bien importante. Bueno, veamos la reforma de la Constitución. Dice el doctor Alberto Pereira Orozco. Como bien lo señala Lowenstein, no es posible establecer criterios generales sobre las causas que motivan reformas a una constitución. Sin embargo, y sin pretender ser concluyentes al respecto, podemos mencionar que las modificaciones que experimentan las relaciones sociales, económicas o políticas son las responsables de que una norma constitucional que parecía razonable y suficiente al momento de crear la Constitución haya perdido su capacidad funcional y tenga que ser, por lo tanto, contemplada, eliminada o acoplada de alguna otra manera a las nuevas exigencias en interés de un desarrollo sin fricciones del proceso político. Pero de una casuística no se puede deducir teórico constitucionalmente una lista de categorías generales sobre la casualidad de la reforma. Estoy leyendo en la página 188. Eso lo estoy leyendo, ¿verdad? Para clarificar, no es de que yo lo esté explicando. Estoy leyendo para entrar en detalle. Definición. La definición que proponemos quizás sea la más feliz, pero consideramos que se aplica a lo regulado por nuestro ordenamiento constitucional. Así, por reforma de la Constitución, entendemos lo siguiente.
Aquí está, ¿no? Todo cambio o incorporación que se realiza a las normas, instituciones, derechos o garantías contenidos en la Constitución y las leyes que tengan dicha jerarquía con el fin de actualizar el contenido constitucional a la realidad social, encontrando su legitimación en la soberanía ejercida por el pueblo. ¿Está? Esa es, ¿sí? La definición, ¿verdad?, de reforma a la Constitución. Pero es a la Constitución, ¿verdad? No es lo mismo que una reforma a una ley de tipo ordinario, ¿verdad? Es una reforma a la Constitución. ¿Estamos bien ahí? Bueno, luego pasamos y nos indica que, que también hay una flexibilidad, ¿verdad? Indica flexibilidad y rigidez. O sea, hay algo flexible y algo bien rígido, ¿verdad? Entonces veamos ese punto. Cuando hablamos de flexibilidad constitucional, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que sí se puede reformar, sí se puede hacer cambios, ¿sí? Cuando hablamos de rigidez constitucional, ¿de qué estamos hablando? Que no se puede hacer cambios. ¿Está? No se puede cambiar. No se puede cambiar desde ninguna circunstancia, ¿sí? Y luego miramos que hay una serie de elementos que menciona el doctor Alberto Pereira Orozco y nos indica quiénes poseen iniciativa para proponer reformas a la Constitución. Eso es importante, miren. O sea, no lo estoy diciendo, inventando, sino que estoy leyendo el libro de texto. Ahí lo menciona. No vamos a caer en de que yo lo sé, ¿verdad? Yo ya lo sabía, no. Aquí lo estoy leyendo, sencillo. ¿Sí? De acuerdo al artículo 277, ¿sí?, de la Constitución, poseen iniciativa para proponer reformas a la misma. Veamos qué regula el 277. Iniciativa. Tiene iniciativa para proponer reformas a la Constitución el presidente de la República en Consejo de Ministros. 1. 2. 10 o más diputados al Congreso de la República. 3. O C, ¿verdad? La Corte de Constitucionalidad. Y D, o cuarto, de último, el pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados en el registro de ciudadanos. ¿No? Y lo menciono. ¿Quiénes tienen iniciativa para poder reformar la Constitución? El presidente de la República, el Consejo de Ministros, y esos más diputados al Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados. Yo, el inciso, el numeral cuarto con el numeral segundo lo hallo mucha desigualdad, ¿verdad? 10 diputados tienen iniciativa y para el pueblo tienen que ser 5,000. Veo muy desigual. ¿Será que ellos saben más que nosotros, pues, que el pueblo? Que solo 10 se necesitan para poder pedir, para poder tener esa iniciativa de ley, o sea que esos 10 pueden proponer reforma. Y ahí deja a los ciudadanos mal parados, ¿verdad? Porque regula y 5,000 ciudadanos. Entonces no es una forma de llevar las cosas de una forma igual, ¿verdad? Eleven hacen las normas a su sabor y antojo, y eso es cierto, ¿no? No necesariamente los diputados que llegan al Congreso de la República
son los diputados más doctos o expertos en la materia. Es lamentable ustedes, pero así es. Imagínense, han llegado diputados, si no porque no tengan capacidad, sino que los que han llegado así muy pequeños no tienen la capacidad, no han tenido la capacidad. Les llaman los dipuquits más, de pequeños diputados de 18, 19, 20 años. ¿Y por qué llegan? Porque como son hijos de grandes empresarios, de hijos de los dueños de las empresas de Guatemala, ¿verdad? Del famoso CACIF, los ponen, van por el Estado Nacional y entran al Congreso de la República. Y cuando entran, ¿qué pueden hacer a los 18 años si no tienen ni un semestre de derecho? Entonces, por lo menos ya tienen 3 meses de derecho, ya pueden ser diputados. Que no debería ser lo correcto a ustedes, pero si la Constitución dice que solo por ser mayor de edad, ya pueden ser ustedes también. Todos podemos ser, pero no es lo correcto. O sea, según mi punto de vista, no es lo correcto. No estoy diciendo que nadie, que no tengan la capacidad los patojos de 18 años. O sea, hay varios de ustedes que tienen menos de 18 años, pero no es lo correcto. Debe haber una preparación para que puedan llegar al Congreso. Si no, solo va a levantar la mano o bajarla. La muestra fue que hace algunos años le preguntaron en una entrevista a un diputado, mire, ¿y usted por qué votó? Ah, es que a mí me dijeron que levantara la mano. Imagínense que yo pienso que ahí de oficio el Ministerio Público lo tenía que perseguir, ¿verdad? No les digo porque se van a querer tirar de dipuquite el otro año. Pues sería bueno, ¿verdad? Hay bastante material y coeficiente intelectual muy bueno aquí en Petén para que puedan ser diputados, ¿va? De los dipuquitos, ¿sí? Porque realmente los que han estado han dejado en el abandono a nuestro querido Petén y en general a Guatemala, ¿verdad? Ellos tienen reformas a la Constitución. No sé si tienen alguna pregunta donde vamos. El primer error, harán campaña anticipada. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario, podemos levantar la mano. Bueno, sigamos. Luego indica el autor la clasificación doctrinaria de las reformas a la Constitución. Imagínense, indica que hay innovadoras, actualizadoras de una institución, actualizadoras del texto, explicativas, correctivas, en su gran mayoría, ¿verdad? ¿Por qué habla de clasificación doctrinaria de las reformas a la Constitución? Porque establece un sinnúmero de situaciones que se pueden dar, de qué forma se pueden dar. Ahí las mencionamos, ¿sí? Ahí no vamos a hacer paréntesis. Veamos el siguiente subtema que hay. Clases de reformas que permite nuestra Constitución, ¿sí? Las reformas que permite la Constitución guatemalteca, que dicho sea de paso, son perfectamente encuadrables dentro de la clasificación doctrinaria antes expuesta, son, ¿sí? Las encomendadas exclusivamente a una Asamblea Nacional Constituyente, número 1. Las encomendadas al Congreso de la República. ¿Sí? Y 3, por exclusión, mencionaremos aquí los artículos que no pueden ser reformados. Estos son denominados por la doctrina como Petros. Ahí sí. Ya. Ahí ni la Asamblea Nacional Constituyente ni el Congreso pueden hacer reformas. Son Petros, nacieron así y así van a existir. O sea, nosotros ya no vamos a ver eso, ¿verdad?
Gracias a Dios no nos ha pasado nada, ¿verdad? En este conflicto mundial, ¿verdad? En esta pandemia mundial. Primeramente, Dios no nos dé, por lo menos yo de forma personal, me he estado protegiendo desde el primer día hasta el último día, pero ahí sí que uno nunca sabe, ¿verdad? Gracias a Dios todavía no me ha afectado el coronavirus. Le pido a Dios que no me afecte ni a mi familia y también a usted, ¿verdad? Y los que han pasado, primeramente Dios se recuperen de una buena manera. Lamentablemente no a todos ha sido así, ¿verdad? Tengo que, me duele mucho, pero tengo que aceptar la parte de un compañero docente que fue mi alumno, así como ustedes, ¿verdad? Y falleció allá en Poctum, ¿verdad? Era docente de la extensión de Poctum, de la carrera de Derecho, pero lo afectó este, este desorden mundial, ¿verdad? Porque derivado de eso es, o sea, esta enfermedad química fue creada, pero es por el desorden que hay mundialmente, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta donde vamos. Veíamos, ¿verdad? Órganos facultados para realizar reformas constitucionales, la Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso de la República. Aparte están artículos que nadie puede reformar. Eso, son como tres versiones, ¿verdad? Veamos la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente se podría definir a la misma, o se podría definir la misma como un ente colegiado especialmente integrado para elaborar un texto constitucional para un Estado en formación, para reemplazar una constitución ya existente o para introducirle a la vigente modificaciones sustanciales relacionadas con la organización del Estado y el reconocimiento de nuevos derechos a los habitantes del país. Dentro de los estados constitucionales y democráticos, la Asamblea se constituye como un mecanismo participativo y democrático, por medio del cual el pueblo ejerce su soberanía. Naturaleza jurídica es, naturaleza jurídica de la Asamblea Nacional. De dónde nace, por qué surge, de dónde principia, ¿verdad? Esa es la naturaleza jurídica. La Asamblea Nacional Constituyente es un ente que realiza un procedimiento extraconstitucional que solo se utiliza de manera excepcional. Es la única que posee facultad para reformar los artículos contenidos en el capítulo 1 del título 2 de la Constitución, del tercero al 46, que regula lo relativo a los derechos humanos. O sea, la Asamblea Nacional Constituyente puede reformar eso, ¿verdad? Por consiguiente, se infiere que el artículo 178 también requiere dichos requisitos para su reforma. Permítanme. Dice, bueno, por consiguiente, se infiere que el artículo 278, ¿sí?, también requiere de dichos requisitos para su reforma. El 278 establece lo siguiente: Asamblea Nacional Constituyente, para reformar este o cualquier artículo de los contenidos en el capítulo 1 de esta Constitución, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes de los miembros que lo integran, convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Sí? Ese artículo, ¿verdad? Pero no estamos hablando de la parte P. ¿Estamos bien ahí? Bueno. Luego indica artículo 278, ahí lo menciona, ¿verdad? Asamblea Nacional Constituyente, y ahí menciona lo que ya vimos. 279, diputados a la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente y el Congreso de la República podrán funcionar simultáneamente. Las calidades requeridas para ser diputado a la Asamblea Nacional Constituyente son las mismas que se exigen para ser diputado al Congreso, y los diputados constituyentes gozarán de iguales inmunidades y prerrogativas. No se podrá simultáneamente ser diputado a una Asamblea Nacional Constituyente y al Congreso de la República. Las elecciones de diputados de Asamblea Nacional Constituyente
el número de diputados a elegir y las demás cuestiones relacionadas con el proceso electoral se normará de igual forma en las elecciones, se normarán en igual forma que las elecciones al Congreso de la República. ¿Estamos bien? Bueno, y luego menciona que el Congreso de la República es un órgano ordinario y permanente. Por exclusión, ya que existen artículos cuya competencia para reforma es exclusiva de una ANC, asamblea, perdón, es exclusiva de una asamblea nacional constituyente y otros que son petros, el Congreso podrá reformar los siguientes. 1 y 2, ¿sí? 47 al 139, 140 al 154, 165, excepto el inciso G, ¿verdad? Que es creo que la no reelección. 166, 185, 188 al 277 y 279 y 280. Para ello deberá contar con el voto de las 2/3 partes del total de diputados, mayoría calificada, debiendo ser calificadas las reformas por el pueblo mediante consulta popular. ¿Estamos? Bueno, y luego llegamos al artículo 280, reformas por el Congreso y consulta popular. Para cualquier otra reforma constitucional será necesario que el Congreso de la República la apruebe con un voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados. Las reformas no entrarán en vigencia sino hasta que sean ratificadas mediante la consulta popular a que se revela el artículo 273 de esta Constitución. Si el resultado de la consulta popular fuere de ratificación de la reforma, se entrará en vigencia 60 días después de que el Tribunal Supremo Electoral anuncie el resultado de la consulta. Ahí vamos bien. Este es importante, miren el que viene. Artículos petros, ¿sí? Dichos artículos regulan lo relativo al Estado de Guatemala, su soberanía, la facultad del Congreso para desconocer al presidente de la República y este continuará ejerciendo su cargo habiendo vencido el periodo para el cual fue electo. Las provisiones para optar a los cargos de presidente y vicepresidente de la República. También se infiere el mismo artículo 181, es pétreo, ¿verdad? La lógica indica que aunque no diga, no establezca el mismo 281, por lógica no puede ser reformado eso, porque si no, cambiaría lo petro de los demás, ¿verdad? Estamos. Artículo 281 y ahí mencionan los artículos no reformables, ¿verdad? Que ya vimos anteriormente. ¿Hay alguna duda, jóvenes? Esto hay que repasarlo, ¿verdad? Porque esto es bien importante. Pero teníamos que mencionarlo, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? Si no tienen alguna duda, nos vamos a quedar el día de hoy ahí, esperando que envíen sus trabajos, ¿verdad? Y hoy sí vamos a tratar de tener la nota lo más antes posible, porque ya para que ustedes vean sus zonas para la siguiente semana, ya estén listos para los finales, ¿verdad? El mes que viene van a haber elecciones tanto a representantes estudiantiles del Consejo como a director del centro, entonces va a estar un poco, van a haber semanas que tal vez solo o no vamos a recibir clases, ¿verdad? Por eso es que quiero avanzar esta y la otra semana, ¿verdad? Si no tuvieran alguna duda, nos vemos el lunes siguiente, ¿verdad? Gracias, Lick. Feliz Bueno, noche. feliz noche. Ya le envié mi trabajo. Está bien. Trabajo solo por el grupo, ¿verdad? Para que no me cueste. Sí, Lick, por el grupo se lo envié. Muchas gracias. Mandamos ahorita. Muchas gracias. Tienen tiempo, ¿verdad? Hasta las 10. Bueno, feliz noche, jóvenes. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche.